Muy buenas tardes. Hemos venido a esta sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a participar en el alegato de oídos respecto a la tercería que hemos presentado respecto el contencioso electoral que se está dirimiendo en esta sala superior para efectos de la calificación de la elección presidencial, y hemos expresado en primer término nuestros respetos a esta institución creada por el Poder Constituyente Permanente, y hemos expresado pues nuestra convicción de que los supuestos agravios esgrimidos por la coalición Movimiento Progresista son absolutamente infundados, que se trató de una elección impecable, sobre todo equitativa, dado que la reforma electoral del 2007 y el 2008 estableció rigurosas disposiciones respecto a la equidad en el uso de medios electrónicos, particularmente en los spots de radio y de televisión, el riguroso monitoreo que hizo el IFE con la participación de la UNAM y del Politécnico, que también confirmó que en los noticieros de radio también hubo, y de televisión también hubo equidad. Es una elección la más vigilada de la historia, 3 millones de mexicanos, la elección en que los partidos políticos acreditamos el mayor número de representantes de las casillas, sobre todo la coalición Movimiento Progresista, que tuvo una representación récord en relación a sus antecedentes, y particularmente también pues una elección observada internacionalmente por más de 31,000 observadores, que no solo reconocieron la legalidad de esta elección, sino que manifestaron sus felicitaciones a México por contar con instituciones electorales tan robustas como el caso del IFE, y con candados antifraudes que no tienen otros países de similares niveles de desarrollo de México. En este tenor hemos también expresado respecto a distintos agravios que la inconsistencia de las pruebas presentadas por la coalición Movimiento Progresista, y hemos dejado pues muy claro nuestra convicción de que fue una elección apegada a la legalidad, transparente, equitativa y democrática. ¿Quieres hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Señor. Hace unos instantes, tanto el coordinador de campaña, Ricardo Monreal, como Andrés Manuel López Obrador presentaron algunas cuentas donde vinculan y aseguran que Luis Videgaray fue quien trianguló los recursos del Estado de México hacia la campaña de Enrique Peña. Yo quisiera saber cuál es la posición del partido, si va a tener alguna implicación legal la acusación que están haciendo. Nosotros estamos saliendo del alegato de oídos con los señores magistrados. No conocemos en este momento esta acusación. Me parece que es parte de la serie de descalificaciones que la coalición Movimiento Progresistas ha venido lanzando sin ningún fundamento respecto a la elección, con el objeto de desprestigiarla mediáticamente y sin aportar absolutamente ninguna prueba. Es claro que
empezaron con cierto tipo de descalificaciones y en la medida que se le van desvaneciendo, sacan una nueva descalificación sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. Empezaron manifestando el voto por voto y cuando se llevó a cabo el 55% de las casillas y se confirmó la tendencia electoral, ya abandonaron ese tema. Luego la cuestión esta fantástica de la acusación de este señor de Aquino de una campaña que nunca existió en Estados Unidos por $56 millones. Luego el montaje mediático que han hecho con el tema de las tarjetas de Soriana, el tema Monex, y ahora han salido con esto y tenga la seguridad que la próxima semana que esta acusación quede desvanecida, seguramente van a sacar otra porque el propósito es desprestigiar una elección democrática y descalificarla. Como descalifican a los medios de comunicación que no son sus incondicionales, como acosan injustificadamente a empresas comerciales, con el propósito de mantener la vigencia política del ex candidato de las izquierdas y alentar un movimiento social que se oponga a cualquier cambio positivo en México. Perdón, nada más una precisión nada más. Señor. ¿Este tipo de acusaciones va a derivar en algún tipo de denuncia de hechos? El hecho de que no de que argumenten que acusen sin argumentos, ¿podría derivar en alguna demanda legal por parte del PRI hacia la gente del movimiento progresista? Nosotros vamos a manifestarnos en concreto respecto a esta acusación cuando la conozcamos. Le pido una disculpa de no tocarlo en este momento porque nos estamos enterando apenas de esta noticia, pero pues estamos seguros que es otra vez otro montaje mediático con propósitos simplemente de desprestigiar la elección. Señor, buenas tardes. Nos reservamos el derecho de ejercer cualquier acción al respecto una vez que la conozcamos. También si nos podría regalar un comentario sobre esta confrontación que se está dando entre la empresa Soriana con algunos dirigentes del PRD que dicen que van a demandarse mutuamente, por un lado, y por otro, aprovechando que está aquí el senador Murillo Karam, no nos puede ampliar mucho qué trataron en la reunión porque es privada, pero ¿cómo vio usted a los magistrados? ¿Se ven presionados? No sé, que nos pudiera regalar una opinión. Primero, en cuanto al tema, yo le puedo decir con contundencia que la indignación de Soriana es válida, no tuvimos nada que ver en ese asunto, no hubo nada que hacer en esa situación, lo hemos dejado claro, lo hemos dejado perfectamente explícito, han convertido simplemente la palabra en un hecho que no han probado y que no podrán probar porque no existió. Lo hemos explicado, creo que no hay necesidad que le vuelva a repetir la explicación, o si quisiera que le... En consecuencia, esa es mi opinión. En el segundo término, el presidente del partido ya señaló qué es lo que hicimos, plantear nuestros argumentos, refrendar lo que en nuestro escrito de tercería comunicamos al tribunal y ponernos realmente a la disposición plena de la autoridad electoral con el propósito de que en lo que se requiera o sirva para esclarecer mejor cualquier duda, nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Ese es realmente el centro de lo que se dio en la reunión. Señores, quiero preguntarles, buenas tardes, preguntarles justamente el agravio principal que alega la coalición Movimiento Progresista en su juicio de inconformidad es una supuesta compra y coacción del voto y pues un presunto rebase de topes de campaña por parte de la coalición. En particular sobre eso me gustaría conocer qué le dijeron a los magistrados, si dejaron claro si hubo o no hubo algún problema con las tarjetas Monex, con las tarjetas Soriana. ¿Se tocó el punto? ¿Qué respondieron ustedes en cuanto a ese agravio en particular? Gracias. Sí, buenas tardes. Yo le comentaría dos cosas. Efectivamente, la coalición opositora ha hecho hincapié en el asunto de las tarjetas de Monex y lo de Soriana, lo que usted cita. Primero le diría que nosotros no tenemos ninguna preocupación de ese asunto. Hemos actuado en apego a la legalidad
Vimos en el juicio de inconformidad que la coalición opositora planteó esos dos temas, le dedicaron mucho tiempo. Le quiero decir que construyen una historia maravillosa, sin ninguna prueba, sin ningún sustento, y ponen su imaginación a volar. Le quiero aclarar primero el asunto de Monex, que lo hemos repetido muchas veces y quiero ser muy preciso en esto. Lo comentamos, le quiero decir, es una reunión privada con ellos, comentamos todos los temas, hicimos un análisis de la demanda presentada por ellos, desglosamos los temas y sobre todo algo muy importante, dejamos constancia que nosotros probamos que todo lo que ellos pusieron no traía una prueba ni ningún sustento. Y le comento rápido lo de Monex porque sí quiero hacer hincapié en eso. La leyenda urbana, porque así lo llamo, así la han querido construir la coalición opositora, habla de miles de tarjetas. Nosotros tenemos contratadas 7,000 y fracción tarjetas que contratamos con una empresa que se llama Alquino, es con la que tuvimos una relación laboral, tenemos un contrato, le aclaro que ese contrato está en el expediente de nuestra defensa y tenemos un calendario de pagos por esos servicios mismos que hemos ido estando realizando y son gastos que van en la cuestión ordinaria del partido. Lo que Alquino contrató, hasta donde estamos enterados, con otra empresa, pero es una cuestión que queda fuera de nuestras manos, así lo tenemos en el expediente demostrado. La misma empresa Alquino ya salió en los medios y ha explicado que tiene una relación laboral con nosotros, un contrato de prestación de un servicio, mismo que no tiene ningún problema desde el punto de vista y el orden jurídico. Y segundo, le aclaré lo de Soriana. Lo de Soriana es muy importante. Aquí lo volvemos a hacer, negamos categóricamente alguna relación de la campaña o del partido con Soriana. Lo único que existió, y así queda en el expediente claro y preciso, es una relación de hace muchos años que tuvo la CTM con Soriana y lo único que tuvieron fueron unas tarjetas para algunos agremiados de descuentos, más no es un monedero electrónico, no hay dinero de por medio, son descuentos en farmacia, en marca libre, que les daba algún beneficio. Y es un contrato que viene, y aquí lo aclaro, desde antes de que Soriana comprara las tiendas Gigante. Este contrato lo hizo la CTM con Gigante en su momento. Eso le podría decir de los dos temas. Por supuesto que estamos tranquilos porque no hay nada que nos vincule a estas dos historias que han contado y así se lo hicimos saber a los magistrados. Buenas tardes. ¿Pudiéramos aceptar dos preguntas más, por favor? Sí, Marta Elba González del Sol de México. Buenas tardes. Una sola pregunta, ya nos contestaron de la reunión que además fue privada. Una sola pregunta. Las decisiones que tomó ayer el Tribunal Electoral que hoy consignan los medios, más el comunicado del Instituto Federal Electoral de no dar más información hasta en tanto estén terminadas las investigaciones de las quejas, si bien afecta la estrategia política de la izquierda perdedora, también el PRI estaba solicitando que se aceleraran y que se diera información. ¿Cuál es su comentario al respecto? Gracias. Mire usted, nosotros hemos dejado constancia plena de que somos absolutamente respetuosos de las decisiones de las instituciones que regulan todos los procesos. En consecuencia, nunca calificamos las decisiones, simplemente las acatamos, porque para nosotros el valor de la democracia radica en que tiene que haber dos factores fundamentales en cualquier democracia. Uno que gana, que tiene que ser respetuoso con la minoría que perdió, y uno que pierde, que tiene que reconocer que perdió. Cuando alguna de las dos partes no cumple con estas obligaciones imprescindibles, elementales de la democracia, se está faltando a la democracia. Déjeme cumplir con la mía, acatando y respetando las disposiciones de la autoridad. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera insistirle al presidente del PRI si nos puede dar su comentario de esta aseveración de Ricardo Monreal. Me permito leerle dos renglones. Encontramos pruebas de cuentas bancarias a nombre de Luis Videgaray, perfil y estados de cuentas bancarias y consultas del sistema de una institución de Scotiabank. Dice que cita un número de cuenta vigente desde agosto del 2006, en donde dice él que
que Videgaray movió recursos públicos a favor de Enrique Peña. Evidentemente es una denuncia que está haciendo públicamente y me gustaría conocer su opinión. Y en segundo lugar, si nos pueden comentar qué sigue ustedes como terceros interesados en estos próximos días. Hemos visto en los estrados que han estado por ahí remitiendo las tarjetas de Monex para un lado y para otro, y nos enteramos que ahora las pide, 6 o 7 de estas, las pide la unidad de fiscalización nuevamente para proseguir este análisis. Si no hubiera ninguna arista que investigar, como ustedes han mencionado, que está todo en tiempo y forma, me imagino que la unidad de fiscalización no estaría solicitando más información de ello. Yo considero que nos han como que repetido, por ejemplo, lo de la CTM, pero no nos han dado más detalles. Ojalá pudieran abundar. Muchas gracias. A mí lo que me sorprende es esta extraordinaria facilidad con que los dirigentes y el ex candidato de esta coalición Movimiento Progresista lanzan acusaciones mediáticas sin ofrecer prueba alguna. Reitero, el propósito es simplemente descalificar la elección presidencial. Negamos enfáticamente que hayamos incurrido en ninguna práctica de financiamiento ilegal. Todo el financiamiento que recibió la coalición Compromiso por México se apegó a lo que establece el COFIPE y hemos mantenido en este aspecto, fuimos la única coalición que abrió anticipadamente sus cuentas a la revisión del IFE. Desde los primeros días de la campaña tuvimos 25 auditores en la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. Los que descalificaban la elección no hicieron esto. Los que acusaban de que rebasamos topes de campaña, financiamiento ilegal, no lo hicieron. No lo hicieron como nosotros. Segundo, no hemos rebasado los topes de campaña, nos ajustamos plenamente a ello, lo estamos acreditando ante el IFE, ante la Unidad de Fiscalización del IFE y ante el TRIFE. Y tercero, los recursos de nuestro financiamiento legal fueron aplicados correctamente. Es absolutamente falso y es una ofensa a los mexicanos que votaron en libertad y en secrecía decir que se compró su voto. Y sobre todo con una cantidad así de 5 millones de votos ajustada estrictamente a las necesidades del candidato perdedor del movimiento progresista. No hay ninguna base, ningún fundamento, no hay una sola prueba de que se haya violado la secrecía de voto en alguna casilla en el país. Entonces, sí queremos dejar claro estas tres cosas. Nuestro financiamiento fue legal, nos ajustamos a los topes de campaña y nuestros gastos estuvieron dentro del marco de la normatividad vigente, tanto en los acuerdos del IFE como lo que establece el COFIPE. Muchas gracias. Nada más, cuando nos hizo favor de darnos una entrevista ahí en el IFE, cuando un día después de que el PAN interpuso su demanda por el caso Monex, usted dijo que solo era un petardo, que no había nada de relación del PRI con Monex, y en efecto después se conoció la versión de que hicieron el contrato con otra empresa. Mi pregunta es, ¿usted como presidente del PRI sabía de esta relación a través de otra empresa o no nos quiso decir? En aquella ocasión, y sigue siendo vigente, es que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, nuestra contabilidad, no arrojaba ninguna cuenta bancaria con Monex, no la teníamos. Y nosotros recurrimos por eso a una empresa que se llama Alquino, que fue la que acudió con Monex. Pero nosotros no tenemos cuentas con Monex. Déjeme decírselo con toda contundencia. No tenemos ninguna cuenta con Monex, ninguna. Lo que le dijo entonces es válido ahora y es cierto ahora. Nosotros contratamos una empresa. Esa empresa nos iba a dar dos cosas.
Nos iba a financiar y nos iba a dar tarjetas para poder circular. Eso fue lo que hicimos. Está demostrado, comprobado y probado. No puede usted decirme ahora reconocen que sí tenían con Monex. No tenemos nada que ver con Monex. Las tarjetas que nos proveyeron son de Monex. Es como si usted hace una fiesta y contrata a alguien para que le haga la fiesta. Si compra el pastel en la panadería o lo compra en la zapatería, es asunto de quien se lo vendió, de con quien usted contrató. Usted no contrató ni con la zapatería ni con la pastelería, contrató con la empresa que le organizó su fiesta. Nosotros contratamos al Quino hizo las demás, lo que tenía que hacer, porque para eso le pagamos, para que hiciera ese trabajo. Y nosotros distribuimos legal, legítima, ordenada y probadamente cada una de esas tarjetas. No hay ninguna contradicción. Ni es cierto que primero se dijera que no y luego que sí, siempre se dijo lo mismo, y los contratos están incluidos desde el primer documento hasta el último, en las auditorías que se hacen en el partido, en el tribunal y en todos lados. Esta es una novela que se quiso inventar, pero que afortunadamente hay procedimientos legales y hay tribunales que pueden verificar a plenitud la contundencia de la afirmación que le hago. No hay ninguna contradicción, ni la hubo nunca. Nosotros no firmamos ningún contrato con Monex, lo firmamos con una empresa que desde el principio dimos su nombre, es Alquino, y ella fue la que hizo los trámites para los que el contrato se dio. Creo que con esto queda claro. Ya para concluir, yo sí quisiera afirmar que yo percibo muy nerviosos a los dirigentes de la coalición Movimiento Progresista y al propio candidato derrotado. Me parece que al calor de esta elección se va a despejar una pregunta que muchos mexicanos se han venido haciendo. ¿Cómo financia sus actividades proselitistas Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo es posible que desde el 2006, prácticamente al concluir la jornada electoral de julio de aquel año, inició su larga precampaña para su candidatura del 2012? Mucha gente se hace esta pregunta, ¿de dónde vienen sus recursos para financiar todas estas actividades proselitistas y su propio modus vivendi? Hoy hay señalamientos muy serios ante la Unidad de Fiscalización del IFE, quejas presentadas tanto por el PRI como por Acción Nacional, que muestran un financiamiento oculto, una triangulación a través de sociedades civiles como Austeridad Republicana, Honestidad Valiente, otras más que están apareciendo. Por primera vez, López Obrador está siendo auditado por una unidad de fiscalización absolutamente imparcial, autónoma, que puede acceder al secreto fiduciario y al secreto bancario, y yo creo que van a surgir revelaciones muy importantes de financiamiento ilegal de su campaña, de rebase de topes de campaña, de cuentas no declaradas ante el IFE, y también de casos de evasión fiscal muy serios que seguramente ya hemos pedido a la Unidad de Fiscalización del IFE envíe el expediente al sistema de administración tributaria, porque hay graves anomalías en este sentido que evadieron el pago de impuestos que debieron haber pagado, además de las irregularidades electorales. Muchas gracias.